Bien, la idea, ya estamos grabando, así que después del momento de recreación de la vida cotidiana. Vamos a lo nuestro. Hoy nos toca Martínez de Oz. Si hoy entendemos Martínez de Oz, somos muy, muy felices. ¿Hubo lectura? Nosotros tenemos una introducción a Martínez de Oz, ¿no? Sí, un par de frasecitas las marcamos y creo. Y marcamos como la introducción del coso. Sí, marcamos los 5 años de él, la función que tenían esos 5 años de Martínez de Oz. Yo me acuerdo de haber marcado un par de frases, o sea, esta idea de achicamiento del Estado, el problema de las corporaciones, que él mismo diagnostica. Su función estando 5 años ininterrumpidos frente al Ministerio de Economía. ¿Qué dijimos de esos 5 años? O sea, ¿cuál era la función? ¿Qué vamos a hablar ahora? Porque nos tocaba leer la parte de, tipo, cómo se sentía y cómo en verdad era. Tipo, La economía imaginaria y la real. Bien, antes de meternos en eso, dijimos, exacto. Sí, ya me ubiqué, lo de la reforma financiera y demás, que es lo que más me interesa ahora. Antes de esto, dijimos 5 años de Martínez de Oz en el frente del Ministerio de Economía. ¿Cuál era su función? Además de ser ministro de Economía. Y como reestructurar y sacar todos esos como malos hábitos o relaciones que había que estaban hace ya mucho tiempo en el Estado en sí, y llevarlo a los intereses que se buscaban. Sí, claro, no era lo de restablecer el orden. No, tipo, eso era el proceso en general. Me refiero, bueno. ¿cuál era la funcionalidad que tiene un Martínez de Oz 5 años ininterrumpidos en esa gestión económica? ¿No era reestructurar el sistema industrial? Sí, reestructurar el sistema económico argentino, pero ¿con qué objetivo? ¿Qué es lo que no vuelva a ser el mismo? Neoliberalista. Bien, creo que estaban diciendo lo mismo. Sí, que se vuelva a encaminar, o sea, trazar el camino hacia la parte neoliberal y de alguna forma no permitir como su vuelta, ¿no? O sea claro, la reversión de esto. Perdón, José, ¿sí? Que no haya retorno. No haya retorno, tal cual. O sea, esta idea de decir, bueno, tanto tiempo que... Tal cual. Una vez que lo haces, ya sabés que no tenés retorno o posibilidades. Bien, en función de esta lógica de como trazar el camino hacia el proceso neoliberal, uno tranquilamente podría ver un conjunto de medidas que son muy obvias para nosotros, porque entiendo que somos muy cancheros ya en cuestiones neoliberales, en que yo les digo, muchachos, sinteticen medidas casi generales de cualquier gobierno de corte neoliberal. ¿Cuáles podrían ser medidas neoliberales? Apertura económica. Apertura económica, o sea, quitar todo lo que es proteccionismo, permitir. ¿Por qué la apertura económica puede ser una medida? Juan, ¿cuál es la lógica que guía esto? Para que entren inversionistas y se generen empresas extranjeras también, y se desarrolle el país en base a la economía de otro, sería de un país capitalista, capaz. Bien, no sé, la última parte por ahí me hace un poco no más sé si ruido. capitalista, claro, pero... O sea, me hace un poco más de ruido. Yo lo que diría es, en un Estado neoliberal nosotros sabemos que el Estado se desentiende de la protección y que ahora ¿quién impone las reglas del juego? El mercado. El mercado, ¿estamos de acuerdo? Es el mercado ahora. Entonces, claro. La desprotección tiene que ver con ese nuevo rol que vos le das al mercado. Si vos ahora sos ya no se involucra el mercado interno. Que no se involucra más al mercado interno, sería. Claro, por eso no se involucra el mercado interno. Tal cual. O sea, la lógica es, si vos sos una empresa que naturalmente sos muy competitiva, vas a mostrar en el mercado mismo que vos sos competitiva. Con lo cual, esa desprotección o ese desentendimiento del Estado frente a esas empresas tiene que ver un poco con eso. Con permitirles sobrevivir por su cuenta. Es una especie de darwinismo económico. Si vos estás realmente apta para esto, sobrevivirás y serás una empresa rentable. De modo contrario, quebrarás o te venderás a otras empresas y eventualmente se va a dar en el proceso neoliberal como una tendencia hacia lo que se llama un proceso de concentración económica. ¿Qué es un proceso de concentración económica? La acumulación, tipo, lo que tienden a las grandes empresas o los grandes empresarios, por así decirlo, a acumular. Impecable, bueno, estoy como emocionado. Bien, estamos de acuerdo. Segundo elemento, u otros elementos que tienen que ver con universalmente aplicar medidas neoliberales, que obviamente también las hará Martínez de Oz.
¿Cuál es la otra gran? Privatización de empresas. ¿Cómo? Privatización de ¿Cuál es? empresas. Estamos de acuerdo. Privatización de empresas, habrá con Martínez de Oz, obviamente habrá mucho más con Menem, que es lo que ustedes conocen. Sí. ¿Qué más, Martina? La pauta cambiaria. Lo de la pauta también, eso lo sacamos por ahora, porque lo necesitamos ahora al final para la parte financiera. Medidas que sean como generales. A ver, un poco lo que dice Martina. Reforma financiera. ¿Cómo? No, eso lo dejamos con lo de Mazzini hacia el final, porque eso es específicamente de Martínez de Oz. Sacarle beneficios a los trabajadores. ¿Cómo? Sacarle beneficios a los trabajadores, pero creo que yo le dije. Bien, a ver, sacarle beneficio, igual sonó feo. Achicar como el nivel de Bueno, riesgo igual hacia el trabajador. No le quieras poner colores porque es feo. No, es medio duro de cualquier forma, como lo quieras ver. A ver, igual, achicar esta cosa como de cuidado hacia el trabajador. Y por otro lado, privatizar, que es lo que dice Martina, viene en la mano con ¿qué? ¿Cuál es el objetivo final? El Estado tenga el menor gasto posible. Impecable. O sea, la reducción del déficit fiscal es un elemento común a todos los gobiernos neoliberales. O sea, hacer que el Estado, al desentenderse de esos ámbitos a los que naturalmente le prestaba atención, ahora Todo eso. tal cual, va saneando como sus cuentas a medida que se va desentendiendo un montón de cosas. Elimina empresas públicas, las vende, elimina todo lo que tiene que ver con gastos más de tipo social, esto lo vimos con Thatcher, Reagan y demás. Y sí, estamos de acuerdo, eso sería el común denominador de medidas. Ahora, lo específicamente de Martínez de Oz, y ahí vamos a la parte financiera, es lo que el tipo impone, que es esto que uno define como reforma financiera 1977. A ver, ¿alguien entendió la parte de reforma financiera? Mazzini, vos lo largaste, así que vos te haces cargo. No, entendí, tipo, hay muchos términos económicos específicos. Uy, Así sí, que acá eso. eso se me complica un poco. Pero nada, bueno, primero un poco de la liberalización del mercado, que era un poco aspectos que ya nombraron recién. Y después nada, que lo que medio como que lo marca es esto en la búsqueda de no ir que luego de que pasara la dictadura y todo eso, no hubiera un retorno hacia al estado de benefactor, como que implementó una pauta cambiaria, que para encargar un toque, que nada, que, o sea, más o menos como que consistió en si no entendí mal, como en la devaluación del peso mensual, sí. Claro, progresiva y estable del peso. Y después no me acuerdo mucho porque lo leí hace no sé cuándo, pero... Báncame. Les hago una pregunta mientras Julieta busca. ¿Tienen el texto de Chile? ¿Lo tienen por ahí a mano? ¿Cuál? El de Chile. Lo tengo en la plataforma. El de... ¿Cuál es el tercero que leímos? El de Pinochet. Sí. ¿El que aparece en Chicago Boys y todo eso? Sí, ese mismo. Sí. El que lo tiene a mano, porque por ahí lo pueden tener a mano, fíjense en la página 117. Digo, está bueno, no importa el que no lo tiene a mano, digo, pero el que lo tiene a mano se va a dar cuenta, y es un poco la idea, que vean como explícitamente que son dos modelos... 117. Como cortados. A ver qué había marcado yo. Estamos, lo mismo es Chicago. Yo te iba a decir eso, tipo, re explícito. Es literal. O sea, es neoliberalismo puro. Tal cual. Acá yo había marcado, perdedores se hallaban las pequeñas y medianas industrias, tipo, directamente la pyme. Dice tal cual, perdedores, pymes. ¿Dónde estás? En el segundo párrafo. Ahí está, perdedores se hallan pequeñas y medianas industrias. Sí, estamos de acuerdo, estamos hablando como de un mismo proceso, que repito, me interesa que vean que es el mismo proceso textual, claro, que el de Martínez de Oz. Pero hay una cosa que nosotros no le prestamos atención a propósito en el momento en que dábamos la parte de Chile, porque me parecía que estaba mejor explicarlo cuando fuese Martínez de Oz, porque nos corresponde un poco más. Fíjense que en ese párrafo, el que tiene el texto ahí a mano, en la 117, dice, ni bien ese mismo párrafo que nos marca Martina, dice, el favorecimiento unilateral del sector financiero llevó al que el sector industrial perdiera su función de motor de crecimiento. Y ahí empieza... Pero, ¿cómo? Lo dice en Romero, tipo, hay una parte que habla todo sobre la parte industrial, sí. Que el producto industrial cayó en los primeros 5 años alrededor del 20% y también de la mano
de obra ocupada. Muchas plantas cerraron y en conjunto de sectores se experimentó una verdadera involución. Bien. Tipo, todo lo que se había quebrado con ESI, Easy. con Easy, digo, y demás, cayó, tipo. Estamos de Chao. acuerdo, o sea, a ver, es como la quita de importancia de todo lo que tiene que ver con la parte industrial. A ver, para entender esto, lo primero que hay que entender es algo que por ahí en algún momento lo hicimos, no lo recuerdo, pero si lo hicimos me frenan, o por lo menos intentan por todos los medios, uy, esperen que escribí, se me fue. Intentan por todos los medios, o al menos frenarme, estamos, digo, sí, para no perder tiempo, digo, pero en realidad lo necesitamos. Capital productivo, capital financiero. Yo tengo un recuerdo de haber hecho esto con ustedes. ¿No? Bien, pues, no. No sé. Bueno, no No importa. sé, A ver, no para tengo entender idea. reforma financiera y entender la frase que recién les marqué y lo que dice Romero de Martínez de Oz, hay que establecer una diferencia clara entre lo que es capital productivo y capital financiero. A ver, ¿alguien tiene idea ustedes bueno, ustedes tuvieron una economía medio compleja, porque ustedes son los que pasaron por 3 docentes, así que Sí. vamos a hacer de No cuenta existían. que igual van a decir, ¿saben esto? Sí, lo sé. Bueno, buenísimo. Entonces, como lo saben todos, lo repasamos rápidamente. Dale. A ver, en tanto capital, obviamente nosotros sabemos lo que es capital, ¿sí o no? Sí. Bien. Estamos hablando de un dinero, capitalismo, pensado en función de, obviamente, invertirlo en algún lado con el objetivo de que te dé más plata. ¿Estamos de acuerdo? En tanto Ujú. es capital productivo, en tanto es capital financiero, los dos tienen el mismo objetivo que tiene que ver con tener más guita. Vamos a ganar más. Bien, a ver, pensemos un segundo en base a la lógica del concepto productivo. Yo les digo, chicos, a ver, identifíquenme capital productivo. Que ¿Qué uno sería tiene que capital producir. productivo? Tierras, ¿Tierras? trabajadores. Sí, podría ser, trabajadores. Me falta nada. ¿Qué más? Maquinaria, ¿Cómo? ¿no? Maquinaria puede ser. Maquinaria. Estamos pensando nosotros, esto es, si uno mira, esto es una fábrica. Estamos, la infraestructura, ¿por qué no? Eso. La fábrica misma. Lo que vos producís, el producto, pensando que en realidad ese producto que vos estás produciendo, a veces lo vendés y eventualmente si no lo vendés, te queda en stock, pero es tuyo. ¿Estamos? O sea, lo que está ahí es tuyo. Mm. Bien, todo esto podríamos poner más. Es lo que básicamente forma parte del capital productivo. Es decir, forma parte de aquello que vos necesitas para producir algo, cualquiera sea de las cosas que nosotros necesitamos producir, y obviamente siempre esperando que a través de eso que vos estás invirtiendo generes una ganancia. Generalmente en un capital productivo será una ganancia en el largo plazo, ¿no? Digo, difícilmente uno invierta y al otro mes ya tenga una ganancia tan zarpada. Bien, ¿qué es el capital financiero? Puede ser, por ahí estoy tirando cualquiera, pero puede ser más la parte especulativa. Bien, especulativo. Estamos muy de acuerdo. A ver, bueno, me quedó medio raro. Especulativo. Dame un ejemplo de capital especulativo, o por lo menos un mecanismo financiero. Acciones. La bolsa, Acciones, claro. bolsa de valores. Otro ejemplo, Mm, Plazo fijo. gracias, plazo fijo. Otro ejemplo, se los pongo yo, Juego cambiario. dólares. Estamos en juego cambiario, sería, tal cual. A ver, vamos un segundo. Me quedo en la lógica de plazo fijo. ¿Cómo funciona un banco, muchachos? Esto por ahí ya lo saben. Te das No lo saben. plata. Kurdas miró como diciendo, no tengo ni idea. ¿En qué sentido? que- ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica de un banco? ¿Cómo el banco gana? Porque Y con cada, la guita que vos hasta lo que depositas. yo sé, ¿eh? Cada vez que vos haces una extracción, tanto pones o sacás plata, te cobran como una especie de mini impuesto por cada extracción que haces, creo. No sé, no te rías, no seas malo. Depende. Por ejemplo, si tu cuenta En un es plazo banco, fijo. si tu cuenta es sueldo de ese banco, no te cobran nada. No En está un ahí la plazo ganancia. fijo no es que Juan, metés dale. plata, no es que metés plata y después cuando la sacás, el banco te devuelve un porcentaje de eso, dependiendo del tiempo que la hayas dejado en el banco. Bien. Porque después la usan para un crédito. Eso es lo del plazo fijo. Eso es lo del plazo fijo. A ver, el plazo fijo es un buen elemento para de alguna manera identificar cómo funciona. Nosotros
siempre hay que tener presente, que me parece que es algo fundamental, si no lo saben, lo van a saber ahora, el banco no tiene la plata que dice tener. ¿Estamos? O sea, el banco no tiene la plata de todos nosotros acumulada y ahí como dispuesta a ser entregada cuando a vos abras la boca. Sí, si son un par de ustedes los que van a abrir la boca para pedir la plata. No si todos ustedes son el 100% de los tipos que están en el banco y el 100% de ustedes pide al mismo tiempo esto. ¿Estamos? Y como está pasando ahora también. No ahora, pero sería como lo del corralito. A ver, el corralito del 2001, ¿qué es? Es legalmente Claro, todo el mundo quería sacar la plata. Tal cual, todos querían sacar la plata, el banco no tiene toda esa plata y eventualmente lo que haces es hacer quebrada. Entonces, a ver, si el banco no tiene la plata que dice tener, en realidad la pregunta es de dónde saca parte, no todo, obviamente tiene un monto que ya es la base para el funcionamiento del banco, de dónde saca el grosso de la parte, o gran parte de la parte que le permite jugar con los individuos que van y piden préstamos y demás. A ver, vamos a la lógica del plazo fijo. Vos tenés 1 millón de pesos, cualquiera de ustedes, vamos a poner a Furdas. Furdas tiene 1 millón de pesos que sabe, es consciente Furdas, que si ese 1 millón de pesos no lo hace laburar, perdió. Estamos en una Argentina inflacionaria como la nuestra, a fin de año Furdas tiene 60% del valor de eso. Entonces Furdas, como es una tipa muy piola, lo que dice es, bueno, a ver, yo no lo necesito, no voy a invertir en nada, no quiero invertir en nada. Entonces, eventualmente lo que hago es poner ese 1 millón de pesos en el banco. El banco, ella puede elegir entre 2 o 3 bancos que le dan un porcentaje por ponerlo en el plazo fijo. Ella sabe que una vez que ella pone en plazo fijo no puede, y el no puede, usar esa plata hasta que el plazo fijo se venza, que puede ser por 1 mes, 3 meses, 1 año. Vamos a decir que ella lo hace por 1 año. Cuando ella pone en el plazo fijo, se garantiza porque corroboró un par de bancos y se dio cuenta que yo soy un tipo o una banca que le está prometiendo el 10,5% de ganancia. ¿Qué quiere decir? Camila, por poner la plata en el banco, a raíz de 1 año de haber puesto la plata en el banco, cuando ella decide sacar esa plata del banco, lo que consigue es su 1 millón de pesos más el 10,5% más que el banco le da. ¿Estamos de acuerdo? Porque en realidad es lo que el banco te está pagando por haber metido plata en ese plazo fijo. Ahora, en paralelo, Lara es una tipa que ya es una mujer de familia, no tiene una casa, viene alquilando, y lo que ella quiere ahora es comprar una casa. Entonces Lara vino a mí porque yo soy el banco más accesible, o por lo menos el que más le convino. Cuando Lara viene, yo le presto la plata, y a Lara, obviamente, esto es un préstamo hipotecario y me lo vas a dar con intereses. Lara me lo va a devolver con un interés del, estoy tirando cualquiera igual, me lo va a devolver con un interés del 15%. Yo a Camila le prometí el 10,5% como retribución de su plazo fijo. Quiere decir que cuando Lara progresivamente me empiece a pagar, lo que progresivamente ella me empieza a devolver, porque yo le di un préstamo, es lo que me cubre a mí como banco, para devolverle a Camila los intereses. Tal cual, su plata más el 10,5%, y de ese juego yo me estoy comiendo, entre comillas, un 4,5%. ¿Se entiende? A ver, esto es especulación, esto es, en términos que aparece en Romero, esto es dinero fácil, plata dulce, o guita que genera guita. La realidad es que Camila lo que hizo fue hacerse un 10,5% más rica, mientras Camila, a lo largo del año, hizo su vida. Tomó mate, fue a la facultad, dejó la facultad, aprobó los exámenes, durmió, no durmió, pero por lo pronto Camila no hizo absolutamente nada para generar esa ganancia. ¿Estamos? O sea, es plata que ella puso estratégicamente en un lugar, en tanto esa plata le va a permitir tener una ganancia asegurada al año. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es un plazo fijo. Ahora, otro, esto sería esto de acá. Lo de las acciones, a ver, ya sabemos cómo funciona, pero no me importa para este momento. El otro elemento, hoy, especulación cambiaria, creo que dijo alguien, o no llamaron así recién. No, dijo algo cambiario. Juego cambiario. A ver, juego cambiario, esto no debería ser legal, pero bueno, existe. A ver, pensemos, hoy 2020, no hay que hacer como muy, muy adivino. ¿Tenemos forma de enriquecernos con un juego cambiario? Enriquecernos. A ver, vamos a hacer... Yo diría más no perder plata. Claro, enriquecernos es como muy fuerte.
A ver, ¿cómo podemos hoy? Hoy, a ver, si ustedes fuesen personas adultas, hoy si quisieran por hacer absolutamente nada en un mes, en una hora de diferencia, podrían estar haciéndose 4.000, 5.000 pesos con haciendo nada. ¿Cómo? Cambiando dólares. Tal cual. Cambiando dólar, ¿cómo? A ver, digo, amplialo el mecanismo. Y pasa que ahora tipo hay maneras distintas. 45.000 modelos, claro. Claro, o vas a la cueva y lo compras más caro, pero No, la ahí no cantidad estás que ganando vos querés, nada. bueno, pero vos técnicamente si vos lo compras más caro, pero después ese dólar blue se hace más caro, no estarías pero ahí, perdiendo. no, pero yo te dije en una hora, no en varios días. No, es que lo que pasa es que depende de la fluctuación que tenga, va a ser el valor que vaya teniendo. Entonces, no sé, yo lo veo mucho con mi viejo, que capaz que me decía que a las 10 de la mañana estaba a, no sé, 10 pesos y una hora después ya estaba a 12 y después bajaba a 9 otra vez. ¿Entendés? Sí, eso está todo bien, digo, pero por ejemplo, igual acá rescato algo. Vos sabés que hay un dólar blue, ¿estamos? Y el dólar Sí. blue hoy está, no lo sé, pero vamos a poner 120 pesos. Sí. Aprox, está por ahí, 120 y piquino, pero no me acuerdo. Sí. Sí. Bien, Yo a los 130 ahora, pesos. Martina, por ahí ustedes, ojo, por ahí estoy pensando que ustedes, algunos de los padres, ubican lo que hacen, digo, pero por ejemplo, todos nosotros tenemos un monto a comprar legalmente, ¿cuál es? 200. 200. Vas, 200, cambiar los sí. 200 y puedes hablar y te ganas una ganancia de... Tal cual, ahí está lo que dice Camila. A ver, vos tenés $200 que todos podemos comprar legalmente los que trabajamos, ustedes no. Ahora, esos $200 que son los únicos que te permiten comprar legalmente el gobierno, están hoy a 90 pesos. Quiere decir que si vos hoy a 90 pesos vas a comprarlo legal, automáticamente podrías sacarlo, pegarte una vuelta en a uno de esto que decía, una de estas cosas que decía el güey, que es un La arbolito, cueva. y venderlo a 120. Vos lo compraste a 90, vos lo estás vendiendo a 120. Quiere decir que en realidad vos tenés algo así como, habría que sacar la cuenta, 3.000, 4.000 y 5.000 pesos que de repente estás ganando por hacer absolutamente nada. ¿Estamos? Porque en realidad lo único que hiciste fue jugar con el mecanismo del juego cambiario que está permitiendo, en este caso, el gobierno. A ver, que no lo está permitiendo, pero bueno, eventualmente así funciona. Lamentablemente la Argentina funciona así. A ver, ¿a qué voy? Sí, Juan, y dale. después comprar esos 200, ¿qué te vale? ¿90 pesos también o te vale 120? Cuando en vos el banco. comprás, no, cuando vos comprás en el mercado oficial, te sale 90. Si vos, Ah, o sea, el te tema es que haces vos, santadito. claro, Tipo, te es podés que en realidad comprar, vender. y no, lo que Es pasa es que la podés idea. hacer solamente, en teoría podés hacer solamente 200 por mes. Igual con la economía tan inestable como está, tipo ponele, vos compras los 90, después lo vendés a 120 y después no lo podés volver a comprar hasta el próximo mes. Ah, no, eso seguro. Por lo tanto, Pero suponete que tipo, vos estás si la economía cae, suponete que vos estás buscando, no sé, estás queriendo pagar algo en pesos. Sí, plata Pero- rápida. pesos. O sea, si vos no necesitas los pesos, no te sirve. Pero si suponete que vos Obvio. tenés una deuda en pesos o algo por el estilo, la realidad es que vos haces 5.000 pesos con nada. O Claro. sea, te aporta. Y ese es el dato que me interesa que ustedes saquen. O sea, te aporta. O sea, te aporta, vos lográs hacer plata con algo que en realidad 5.000 pesos por ahí en un trabajo común y corriente es algo de varios días, no es algo de una hora y media. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que ustedes puedan ver, por lo menos acá. Cuando vos buscás capital productivo, los dos están pensados para buscar guita, para lograr conseguir plata, pero los dos lo hacen por mecanismos diferentes. Este es el mecanismo tradicional, productivo, que es el mecanismo más de easy que uno relaciona, y este es el mecanismo más financiero. A ver, ¿qué es lo que me importa para que ustedes puedan entender? Y voy de vuelta a la frase por ahí del texto de Chile, que dice: el favorecimiento unilateral del sector financiero llevó a que el sector industrial perdiera su función de motor de crecimiento. A ver, ¿qué es lo que hace Martínez de Oz y qué es lo que hacen los Chicago Boys? Básicamente lo que hacen es liberar, eso es la reforma financiera, ¿no? Digo, liberar los mecanismos financieros. Es decir, activa o genera condiciones para que, el mercado financiero comience a hacer, comience como a funcionar sin obstáculos del Estado. Entonces, de repente, en el ámbito financiero empiezan a surgir un montón de bancos, un montón de entidades privadas, que por ahí son absolutamente nuevas del momento,
Y lo que le permite, a ver, mientras más entidades financieras haya, obviamente hay más competencia. Entonces ahí nos vamos a encontrar que mientras la entidad financiera de Martina ofrece 5.6 de interés para que vos pongas tu plata, Ligüe ofrece 5.8 y José 6. Y así vamos a ver que ahí empieza a haber como una competencia. ¿Competencia para qué? Para como tener más. Claro. ¿Qué están intentando atraer? ¿A quién atraen? A inversores. A inversores, a personas comunes y corrientes que dicen, bueno, a ver, yo tengo 1 millón de pesos y tengo que ponerlo en algún lugar en funcionamiento para poder ganar. Eventualmente, quien en 1977-78 tiene 1 millón de pesos, tradicionalmente hubiese ido al capital productivo. ¿Por qué hubiese ido antes al capital productivo? Por el modelo que estaba. Por el modelo que estaba, porque es un Estado que te protege, que te financia, que te subsidia, y que te da como ciertos beneficios y como garantías de que es posible que vos realmente ganes. Ahora, con la reforma financiera de Martínez de Oz, lo que uno encuentra es que Martínez de Oz, frente a ese capital productivo, además de desatenderlo, porque achica el Estado, porque permite la libre circulación, porque bla, 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 lo que ya sabemos de todo lo que es la parte neoliberal, en lo específico de Martínez de Oz es que habilita el juego desmedido con el capital financiero. Quiere decir que si yo estoy acá, en el contexto de 1975, 1976, y tengo que decidir dónde poner esa plata, ¿dónde la voy a poner? Financiero. Financiero. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque voy a ganar igual o más, pero a mucho menos tiempo que el capital productivo. Y porque entiendo que el capital productivo lo están bombardeando por todos lados, intentando obviamente como quebrar la lógica del ICI. Entonces, la reforma financiera de Martínez de Oz es un mecanismo de desindustrialización. ¿Por qué es un mecanismo de desindustrialización? Que ya no le da la importancia o el lugar a que, o sea, no le da los mecanismos para que pueda crecer, ponele, para que se pueda desarrollar. Además, pensando en que si tengo, o sea, si tengo el mercado totalmente abierto y me encuentro con que llegan, no sé, materiales o llegan objetos de otros países que te sale mucho más barato y acá te va a salir mucho más caro producirlo y demás, la gente no se va a comprar, no sé, el mismo jabón o el mismo, no sé, los mismos vasos como eran los del Progreso, que te va a salir uno 120 porque estaba acá en Argentina y uno chino que te va a salir 40. No te lo van a comprar. No, coincido. Quiere decir que en realidad el contexto internacional y nacional hace que de alguna manera como que se pierda un poco la fe en la industria. Y además, el mismo gobierno te facilita mecanismos financieros para que vos vayas a invertir ahí. Es decir, es como, muchachos, ya esto no funciona, es acá. Entonces, obviamente, a ver, en algún momento, esto estoy pensando con el sexto del Sahara, ahora habíamos charlado. A ver, yo lo que le decía es, en algún momento había leído un texto que me pareció muy interesante que decía, en parte, el consenso que tiene el proceso de reorganización nacional en los primeros años tiene que ver con, puede ser que en algún punto no supieras que había gente desaparecida. Tiene que ver también con el caos previo, que vos sabías que existía y que anhelabas que dejara de existir para vivir en un país más o menos normal. Y también tiene que ver, y ese texto me pareció, nunca más lo encontré, pero me pareció muy piola, tiene que ver con los mecanismos económicos que está implementando Martínez de Oz, que permite que cualquier persona que tenga un manguito la pase relativamente bien. ¿A qué voy? Yo di el ejemplo con $1 millón de pesos, perdón. Pero en realidad los mecanismos financieros de Martínez de Oz están habilitados para un jubilado. O sea, el jubilado que puede jugar y que se da cuenta cómo hacerlo, lo puede hacer. El tipo que por ahí está desempleado porque las políticas neoliberales no sé, privatizaron la empresa donde trabajaba y eventualmente fue echado, ese tipo fue indemnizado. Y de repente vos decís, che, o sea, creció enormemente la miseria durante los primeros años neoliberales de la Argentina, y la respuesta es no. Porque por ahí
la plata que a vos te daban para indemnizarte es plata que vos fuiste medianamente piola y empezaste a jugar con mecanismos financieros. Entonces, naturalmente, parte, no voy a decir todos, digo, pero parte de la sociedad argentina encontró mecanismos para enriquecerse. Claro, y en parte quien esa es la entendía razón el por la cual juego, está consensuado. ganaba. ¿Cómo? Quien entendía el juego ganaba, o sea, quien veía ese camino nuevo, esa, no sé, innovación, ponía un poco de plata y terminaba ganando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? A ver, y eso un poco, lamentablemente, el argentino es un bicho que se mueve por guita. Yo eso ya lo tengo como asumido. Y por ahí vos tenías miles de tipos desaparecidos, pero convengamos que compremos el número 30.000, o sean un poco menos, son miles. Digo, pero miles frente a millones de habitantes en Argentina, en realidad, por ahí tenías la posibilidad de que vos no conocieras en primera persona a nadie desaparecida. Y si la conocías, por ahí era como, viste, como alejado. Y eventualmente, a ver, podés llegar a saberlo y de repente encontrarte que, nada, los mecanismos de Martínez de Oz a vos económicamente te están ayudando o te están como beneficiando. Y entonces consensuás un poco lo que está pasando. Perdón, como aproximación lo tenemos, no todo, no terminamos con Martínez de Oz, pero tenemos como un primer pantallazo porque tenemos 30 segundos. Lo seguimos mañana, ¿estamos? Martínez de Oz. Así, el que no lo leyó, léalo, así tenemos un poquito más de herramientas para laburar. Y nada, recuerda que tienen el texto de proyecto ya subido. Dale. Adiós. Dale, Lucho. Nos vemos.